Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Este es un resumen del libro de Hernández Sampieri, donde se habla de los niveles de la investigación científica. Tenemos en este momento el nivel correlacional, donde se analizan la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones de tres, cuatro o más variables. De esa manera, entonces, los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas presuntamente relacionadas y después cuantifican y analizan esa vinculación que hay entre las dos o más variables. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis que son sometidas generalmente a prueba. Entonces, de esa manera, en este caso, tenemos dos variables que puede ser la motivación laboral y también la productividad. En un estudio correlacional, lo que se busca es medir el grado de relación o asociación entre dos variables. En este ejemplo, entonces, la relación o el grado de relación entre la motivación laboral y la productividad. Entonces, de esa manera se puede ir viendo el grado de asociación. La utilidad es saber cómo se puede comportar un concepto, una variable, al conocer el comportamiento de otras variables que están vinculadas. Entonces, en el nivel correlacional, esa es la utilidad. También se puede ir midiendo, por ejemplo, el tiempo dedicado a estudiar para un examen y se relaciona con la calificación obtenida por parte del estudiante. Entonces, al relacionar dos variables, se trata de un estudio correlacional. Entonces, la correlación puede ser positiva y puede ser también negativa. Por ejemplo, cuando el aumento de una variable hace que la otra variable también aumente, entonces es una correlación positiva. Pero cuando el aumento de una de las variables hace que la otra variable disminuya, entonces se trata básicamente de una correlación negativa. De esa manera, entonces, tenemos que quienes estudiaron más tiempo para los exámenes tienden a obtener calificaciones más altas y eso es una correlación positiva. Y si es negativa, por ejemplo, los sujetos con valores elevados en una variable tienen valores bajos en la otra variable. Por ejemplo, los que estudiaron más tiempo para el examen de estadística tenderían a obtener una calificación más baja. Entonces, en ese caso, se daría una correlación negativa porque afecta en forma eh, diminutoria. Si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tienen bases para predecir con mayor o menor exactitud el valor que tendrá un grupo de personas en una variable al saber qué valor tiene la otra. De esa manera entonces tenemos las correlaciones positivas y tenemos las correlaciones negativas. El nivel correlacional y explicativo. Los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos, que los descriptivos se centran en medir con precisión las variables individuales y los correlacionales evalúan con mayor exactitud que sea posible el grado de vinculación entre dos o más variables. De esa manera, entonces, esa es la diferencia entre un nivel explicativo y un nivel correlacional. La investigación correlacional tiene un valor explicativo, aunque parcial. Entonces, por ejemplo, la adquisición de vocabulario por parte de los niños se relaciona con la exposición a un programa de televisión educativo. Entonces, de esa manera, entonces van correlacionando dos variables. El ejemplo, por ejemplo, de correlaciones espurias al tratar de asociar, por ejemplo, el coeficiente intelectual de niños de 11, 12, 13 años, entonces con la estatura de los niños, entonces se puede dar una correlación que es falsa, que no es cierta, porque existen otros factores también que pueden ir afectando al desarrollo del niño,
al coeficiente intelectual del niño en las diferentes etapas de la vida. Entonces, estamos ante una correlación espuria cuya explicación no solo es parcial sino errónea. Se requeriría de una investigación de nivel explicativo para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. Entonces, en el nivel correlacional se explica por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. De esa manera, entonces, el nivel correlacional, descriptivo, correlacional y por último, explicativo. Entonces, dar a conocer las intenciones del electorado es una actividad descriptiva. Entonces, después, cuando relacionamos género, edad, magnitud del esfuerzo propagandístico con la intención de voto, entonces ese ya es un estudio correlacional porque ya se van relacionando dos variables. Y el estudio explicativo es señalar por qué alguien habría de votarle a un determinado candidato y otras personas por los demás. Entonces ya es un nivel explicativo. De esa manera, entonces, el psicoanalista y sus pacientes, un estudio explicativo sería similar a que el médico hablara de por qué razones Ana y Luis se llevan como lo hacen, no cómo se llevan, lo que correspondería a un nivel ya correlacional. Tenemos nosotros entonces los estudios explicativos responden a preguntas como qué efectos, a qué se deben estos efectos, qué variables mediatizan los efectos, por qué dichos adolescentes prefieren videos musicales con alto contenido sexual, qué usos dan los adolescentes al contenido sexual en los videos musicales, qué gratificaciones derivan de exponerse a los contenidos sexuales de los videos musicales. Entonces esas serían preguntas para un estudio explicativo. Un estudio descriptivo solo responde a preguntas como cuánto tiempo, en qué medida, qué lugar ocupan los videos musicales, prefieren ver videos musicales con alto, medio, bajo, nulo contenido sexual. Entonces, cuando se trata de describir, como su nombre lo dice, un estudio descriptivo. Y un estudio correlacional, entonces ya está relacionada a la exposición de videos musicales con alto contenido sexual por parte de los adolescentes, con el control que ejercen sus padres sobre la elección de los programas que hacen los jóvenes. Ya busca entonces relacionar más variables. En el explicativo ya son más estructurados y implican los propósitos de esto: exploración, descripción, correlación, asociación. Además ya proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno al que se hace referencia. De esa manera, entonces, una misma investigación puede concluir en diferentes alcances, sí. Entonces, a medida que se avanza, puede ser, por ejemplo, exploratorio, posteriormente descriptivo, correlacional y finalmente explicativo. Al revisar la literatura, si no se encuentran antecedentes que se apliquen al contexto, esto es muy importante porque no es lo mismo un estudio que se lleva a cabo en Inglaterra de un punto de vista socioeconómico, de la legislación fiscal, la mentalidad de los habitantes diferentes, a un estudio que se realice en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, el contexto es muy importante también para definir si un estudio es o no es de carácter exploratorio, por más de que ya se haya realizado un estudio de similares características en otro contexto. Si se realiza en un contexto diferente, también puede ser de carácter exploratorio. Entonces debe comenzar a explorar el fenómeno para poder definir a qué nivel de investigación se encuentra el fenómeno con mayor exactitud, y lo asocia con diversas variables: evasión de impuestos, nivel de ingresos, quienes ganan más evaden en menor medida. Entonces el pago de impuestos de esa manera entonces va relacionando con varias variables, y de esa manera entonces ya se trata de estudios correlacionales. También al relacionar con la edad, el sexo, grado de instrucción, tenemos entonces nosotros los estudios exploratorios
descriptivos, correlacionales y finalmente explicativos. El exploratorio entonces se realiza cuando el objeto a examinar es un tema o problema de investigación poco estudiado del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. El descriptivo busca especificar las propiedades, características, perfiles, personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Y el correlacional, su finalidad es conocer el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. Y el explicativo está dirigido a responder por las causas de los eventos y ciertos fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. De esa manera, entonces, ¿de qué depende que un estudio se inicie, por ejemplo, como exploratoria o descriptivo, correlacional, explicativo? Y depende del conocimiento que se tenga del tema de investigación y la perspectiva que le quiere dar el investigador. Entonces, el conocimiento actual del tema de investigación cuando no hay antecedentes o no son aplicables al contexto donde se lleva a cabo la investigación. Entonces, por ejemplo, si pretendemos realizar una investigación sobre el consumo de drogas en ciertas cárceles y quisiéramos saber en qué medida ocurre, tipos de narcóticos, cuáles se usan más, a qué se debe el consumo, quiénes suministran, cómo se introducen, quiénes intervienen en la distribución. Entonces, en segundo término, la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico, los estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables y generalizaciones, ¿verdad? Entonces, en estos casos, nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva o correlacional, pues se descubrieron ciertas variables sobre las cuales se puede fundamentar el estudio. Asimismo, es posible adicionar variables a medir. Entonces, es muy importante la correlación, por ejemplo, entre el tiempo, el contenido, frecuencia, control paterno en cuanto a la permanencia de los niños frente a la televisión. Entonces, al asociar estas variables y conocer el grado de asociación, se habla de un estudio correlacional. Y bueno, tenemos el cuarto término, nos puede revelar si existen teorías que se aplican a nuestro problema y puede iniciarse también como explicativo, ¿verdad? De esa manera, como se plantea el problema de investigación y los antecedentes previos, de eso depende ya el alcance que tenga el estudio, si es un exploratorio, si es un descriptivo, correlacional o finalmente explicativo. ¿Qué ocurre con el planteamiento del problema? Al definirse el alcance del estudio, entonces después de la revisión de la literatura, el planteamiento del problema puede permanecer sin cambios, modificarse radicalmente o experimentar ajustes. Lo mismo ocurre una vez que definimos el alcance o los alcances de nuestra investigación. Entonces, de esa manera depende mucho de los antecedentes y también del contexto donde se lleva a cabo los estudios para definir si en qué nivel de investigación nos encontramos. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Desde ya, muchas gracias.